Un saludo fraterno para todas y todos. Mi nombre es Elizabeth Rodríguez, docente del programa de Ciencias Bíblicas del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano de Uniminuto. Este domingo la Iglesia nos propone la primera lectura al profeta Miqueas, capítulo 5, versículos del 1 al 4a, que corresponde al cuarto domingo de Adviento. Antes de entrar al, al texto y de leer el texto, quisiera permitirme hacer un pequeño contexto o acercarnos un poquito al contexto político, social, económico y quizás religioso también de este profeta. El profeta Miqueas, pues, es conocido como el profeta de la justicia social. Entonces, este profeta de la justicia social, vamos a mirar un poquito su contexto, y lo primero que tendríamos que decir es que Miqueas, este profeta, está ubicado en el siglo octavo antes de Cristo. Él desempeñó su ministerio en el Reino del Sur. Aquí en este mapa vemos que Miqueas nació en el pueblo agrícola de Moresgat. Está ahí en Miqueas 1, versículo 1 y versículo 14 también está allí mencionado. Esta era una aldea, este lugar era una aldea de Judá. Estaba más o menos aproximadamente entre 35 o 45 kilómetros al sur de Jerusalén. Hoy podríamos decir que estaba situada en lo que hoy conocemos como la Franja de Gaza. Por otro lado, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a mirar un poquito acerca de su nombre. Su nombre, Miqueas, viene del hebreo Micayahu, que significa Dios, ¿quién como mi Dios? ¿No? Con respecto al profeta propiamente dicho, no sabemos nada de su profesión. Pudo ser un hombre de campo, no sabemos mucho acerca de él, pero sí sabemos aquí en esta siguiente diapositiva, sí sabemos que más o menos su ministerio estaría entre el 702 o 701 antes de Cristo. De hecho, en el texto bíblico, ahí en Miqueas, nos dice, en Miqueas 1:1, cuáles fueron los reyes en los que, o en las épocas de los reyes en los que él ejerció su ministerio. Entonces el texto nos habla de Jotam entre el 739 y 734, de Acaz en el 734, 727, de Ezequías también en el 727, 698. Jeremías también lo menciona. En Jeremías 26, capítulo 26, versículo 18, nos indica la actuación del profeta y en tiempo de Ezequías. De manera que la fecha aproximada, como decía anteriormente, la fecha aproximada de su actividad profética estaría entre el 702 y 701. ¿Qué podríamos decir de esta época? Un poquito de contexto. Pues había mucha turbulencia. Miqueas, él ve en el tablero internacional, él logra contemplar como el imperio asirio sube, y recordemos que este imperio asirio pone como vasallo a Israel, el reino del norte. Es un rey vasallo, comienza a pagar tributo más o menos hacia el 743 a.C. Después vamos a ver cómo trata de haber un intento de sublevación por uno de los últimos reyes del norte, de nombre Oseas, como entre el 713 al 722 a.C., y la destrucción del reino del norte. Entonces, este profeta conoció esa situación tan difícil que vivió Samaria, la capital del norte, conoció la deportación en masa de sus habitantes a Nínive, y probablemente también conoció la invasión de Judá por Sennacherib. Aunque Judá no fue devastada por Asiria, no obstante, sí llegó a pagar tributo. Y probablemente, pues nuestro profeta, él contempla todo aquello, ¿no? Pero también por otro lado, tenemos que mencionar que los peligros de esa época, que fue una época bastante turbulenta, pues no venían solamente del exterior, sino que también hay una situación interna, y es la corrupción tan impresionante que se vivía al interior del reino de Judá, ¿no? En Jerusalén, sobre todo por la ambición de los gobernantes que estaban pues apoyados
o respaldados, si se quiere, por falsos profetas. Se puede contemplar ahí mismo en el profeta Miqueas, en el libro del profeta Miqueas, cómo él habla en contra de la rapacidad de la clase sacerdotal, de la avaricia de los mercaderes, de los comerciantes, habla de los cultos idolátricos, eh, que después de los vecinos cananeos, pero que como esos cultos idolátricos se habían infiltrado también en el pueblo, ¿no? Entonces, es un poco como la situación para entender el mensaje del profeta. Ahora, en cuanto, así en términos generales, en cuanto al mensaje religioso del libro, podemos pensar o podemos ver, podemos encontrar en el libro que este profeta pues habla sin paliativos, podríamos decir. O sea, es muy fuerte su lenguaje. Es posible que en esta época pues él haya conocido al profeta Isaías, que son del mismo siglo octavo antes de Cristo. Pero aquí en este profeta Miqueas se ve un estilo en su lenguaje mucho más incisivo, ¿no? A veces es como brutal, si podríamos decirlo, sus frases realmente son lapidarias y también utiliza muchas imágenes justamente para hablar e interpelar al pueblo también, porque es bastante fuerte, es una situación de corrupción que se vive. Entonces, Miqueas, pues, tiene una valentía muy grande para denunciar y eso pues le valió el título del profeta social también, pero del profeta que hablaba sin, sin tapujos, si se quiere, diríamos hoy coloquialmente. Entonces, ahora hay algo interesante que vale la pena mencionar y es que decíamos cuál era la ciudad de donde él provenía, era una ciudad de campesinos. Probablemente Miqueas podemos pensar que era un campesino pobre, de manera que él no tiene conexiones con el templo, pero tampoco tiene conexiones con nadie de la corte, ¿no? Entonces, por eso tiene una libertad para criticar, si se quiere, para desenmascarar, para poner en evidencia todas aquellas situaciones de corrupción que se estaban viviendo en Jerusalén desde diferentes sectores, no solamente la corte, pero no solamente también los sacerdotes, sino que hasta el mismo pueblo, al interior del mismo pueblo se estaba viviendo todo ese tipo de situaciones tan complejas. Entonces, ¿qué va a afirmar el profeta? El profeta va a afirmar que el culto y los sacrificios del templo, si eso no se traduce en justicia social, todo aquello es vacío y sin sentido. ¿Mm? Vamos a mirar aquí en la siguiente diapositiva, estamos mirando la estructura del libro. El libro se divide en dos grandes partes. El libro tiene 7 capítulos, se divide en dos partes. La primera parte, capítulos del 1 al 5, y la segunda parte, el capítulo del 6 al 7. Pero me devuelvo un momentico para que miremos cuáles son las temáticas. En ese contexto que acabamos de mencionar, hay una primera parte, capítulo del 1 al 5, pero dentro de eso lo podemos dividir en 3 partes. Entonces, la primera parte va a hablar de la manifestación del juicio de Dios y cómo esa manifestación del juicio de Dios va a tener repercusión en la naturaleza, en Samaria también y en Judá también. En una segunda parte se va a hablar, en los capítulos 2 y 3, se va a hablar de la justificación del castigo, o sea, cómo el profeta denuncia a los latifundistas, debate con los falsos profetas, denuncia a las autoridades, debate nuevamente con los falsos profetas en el capítulo 3, denuncia a los jueces, a los sacerdotes, nuevamente a los falsos profetas y hay una sentencia final. Pero después del juicio y de la justificación del juicio, en los capítulos 4 y 5 va a hablar de la superación del castigo, pero en el futuro y no ahora. Y aquí en estas dos partecitas que tengo aquí subrayadas en rojo en el capítulo 5, va a haber un oráculo de salvación. Pero ese oráculo de salvación no vendrá de Jerusalén, sino que vendrá de Belén. No será cruel, sino benéfica con todos. Y requiere indiscutiblemente de la purificación del pueblo. Y justamente ahí, antes de pasar, aquí justamente en este contexto literario y en este contexto social y político interno, es que viene el oráculo de salvación después del juicio y la justificación del juicio. Y aquí está nuestro texto de hoy. Y luego el libro pues termina en los capítulos 6 y 7 con una denuncia. Y la gran pregunta del capítulo 6, versículos del 1 al 8, es cómo responder a los beneficios, al amor, a la gratuidad de Dios. Y hay nuevamente una denuncia. Entonces, en los capítulos 4 y 5
está ese oráculo de salvación y dice que la salvación vendrá de Belén. Y en ese contexto entonces está nuestro texto de hoy. Y ahora sí, vamos a dar lectura a nuestro pasaje. Dice de la siguiente manera: pero tú, Belén Éfrata, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti sacaré el que ha de ser jefe de Israel. Su origen es antiguo, de tiempo inmemorial, pues los entrega solo hasta que la madre dé a luz y el resto de los hermanos vuelvan a los israelitas. En pie pastoreará con el poder del Señor, en nombre de la majestad del Señor su Dios, y habitarán tranquilos cuando su grandeza se extienda hasta los confines de la tierra, él mismo será la paz. Y esta es la palabra de Dios. Bien. En este pasaje, que lo voy a dejar ahí en la pantalla para que lo tengamos presente, eh, vamos a encontrar que el profeta abre perspectivas de un futuro de bienestar y de paz. El Señor se presenta bajo las imágenes de pastor que reúne las ovejas más débiles, pero también bajo la imagen de un rey. Va a pastorear y a reinar sobre su pueblo, suscitando un nuevo rey mesiánico. Y eso está justamente en este texto. De que el profeta va a subrayar los siguientes rasgos. Vamos a ver acá. Entonces habla de los orígenes humildes, porque habla de Belén, el más pequeño de todos los clanes de Judá. También otro rasgo de este rey es que está entroncado con la dinastía de David. Habla de sus orígenes, como sus orígenes son de antaño, de tiempos inmemoriales, ahí en el versículo 1. En el versículo 3 habla del pastoreo según el Señor, o sea, con la fuerza del Señor. Entonces él va a ser pastor. En el versículo 4, un nuevo rasgo es su carácter pacificador. 4a. Él va a reunir a todos los dispersos, les va a dar una vida segura y tranquila. Y su nombre, ese nombre del rey esperado, es que él mismo será paz. Pero por otro lado, pues en el versículo 5, que vale la pena pues también mencionarlo, el 5, la primera parte, habla de su actividad liberadora. Entonces, en este orden de ideas, la primera línea poética dice: de ti voy a sacar al que ha de gobernar a Israel, o sea, al jefe de Israel. Y aquí hay un recuerdo de Isaías 11:1, donde se habla del retoño que brotará del tronco de Jesé. También Isaías 6:13. También del mismo modo evoca la promesa davídica del segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos del 2 al 13, que dice así: en efecto, cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, yo suscitaré descendencia tuya después de ti. Al que salga de tus entrañas, le armaré su reino. Será él quien construya una casa en mi nombre, y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Entonces, en todo este contexto del que hemos venido hablando, y después que ellos van al exilio, porque es posible que este texto, dicen los estudiosos, haya sido añadido después del exilio, cuando el reino del sur es llevado por Nabucodonosor a Babilonia en el 587, 586, luego ellos regresan, y algunos estudiosos dicen que posiblemente este oráculo, pues, que acabamos de leer, sea del posexilio. Entonces, obviamente ya la monarquía se ha terminado, la monarquía ha fracasado, entonces, pero la cuestión no queda ahí, porque la humillación del rey de Israel no es definitiva, porque será la dinastía davídica la que tiene que recobrar sus humildes comienzos antes de la esperanza de restauración, pero no va a ser en Sión, sino en Belén. No va a ser desde una torre con una muralla grande, sino a partir de una aldea o desde una aldea insignificante. En el versículo 2 se habla de la restauración anunciada y cómo esa restauración tiene un momento previsto. Se refiere al crecimiento del pueblo por dos factores. Primero, porque las mujeres vuelven a dar a luz, porque los desterrados vuelvan a reunirse con sus hermanos. Y ambos motivos se encuentran en Isaías, un texto muy conocido por todas y por todos, Isaías 7:14. Y dice: la joven está encinta y dará a luz un hijo, un niño que nos ha nacido, un hijo nos es dado y le pondrá por nombre Emmanuel. También allí nos habla de ese resto que volverá. Frente a una historia que parecía contradecir toda esperanza, porque ellos vuelven y sus esperanzas están rotas, dados todos esos acontecimientos históricos que dieron lugar en el exilio con Nabucodonosor y toda esa situación, un hecatombe tan grande para el pueblo. El Israel creyente reanima su fe en el Dios liberador, que otorgará una paz estable a su pueblo.
En el versículo 3 destacamos cómo la figura del pastor David se evoca en este versículo, empalmando con la imagen pastoril también del capítulo 2, versículo 12 y del capítulo 4, versículo 6 del mismo profeta Miqueas. Será un rey por la gracia de Dios, porque él recibirá el poder y su nombre lo ejercerá, y en su nombre lo ejercerá. Para eso tenía que ser pequeño y volver a sus raíces insignificantes, para que su orgullo esté puesto todo en el Señor. Y en el versículo 4a se habla de cuando su grandeza se extienda hasta el confín de la tierra, habrá paz. Ese humilde sucesor de David será autor y garante de la paz, que también lo dice Isaías en el capítulo 9, 5, en el 11 y en el 11 de los versículos 1 al 9. Resumiendo, este texto de Miqueas anuncia un tiempo posterior al destierro, en que los gentiles irán a Jerusalén a adorar al Dios de Israel, por cuyos senderos caminarán todos los pueblos, tanto judíos como gentiles. Y lo va a decir Miqueas en el capítulo 4, versículos del 1 al 4. Dios enviará un pastor gobernante que dirigirá al pueblo con rectitud. Esta visión esperanzada contrasta con lo desesperado del momento, la caída de Jerusalén y la deportación de sus ciudadanos a Babilonia. Parece entonces no haber esperanza contra las ambiciones imperiales de las naciones, pero los designios de Dios son otros. Y de manera, no sé si decir irónica, Miqueas utiliza una retórica imperial al detallar los planes de Dios para rescatar y redimir por medio de un pastor gobernante de Belén. Los planes de Dios consisten en que todos se le someterán y le adorarán, conocerán sus caminos y vivirán en paz bajo su reinado. Esta palabra de Miqueas, proclamada siglos antes para la situación posexílica, se emplea para interpretar ese acontecimiento de la venida al mundo de Jesús. Los magos gentiles tienen el propósito de adorar, y un rey de la estirpe de David ha nacido en Belén. Dios mantiene su promesa y la nueva creación está en marcha. Eso lo vamos a encontrar en Mateo 2:6, porque es el texto que hace una lectura de este texto de Miqueas para decir cómo esa esperanza se ha cumplido en Jesús de Nazaret, en Jesús aquel pequeño que nace en un portal del Belén y que hemos estado celebrando durante todo este mes de diciembre. La importancia entonces que en los planes divinos, en esos planes divinos, lo aparentemente insignificante y la resistencia de Dios al poder imperial, en una localidad que con respecto al centro, que era Jerusalén, parece marginal, es revelada por la presencia salvífica de Dios. Que todo este tiempo que hemos celebrado la llegada de ese rey, de ese pastor, siga obrando en nuestros corazones, siga ayudándonos a que cada día que vivimos, gracias a ese rey, Mesías, pero a ese pastor, podamos vivir en justicia y en solidaridad. Como decíamos en el contexto de Miqueas, no hay un verdadero culto, sino hay una justicia social. Un feliz cuarto domingo de Adviento para todas y todas, que el Señor nos conceda un feliz año 2025. Este es un servicio que el Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano, a través de su programa de Ciencias Bíblicas, ofrece para todos y para todas. Un saludo fraterno y muchas bendiciones.